En estos momentos me encuentro aquí en la Plaza Cívica de San Luis de Marañón. Si pueden ver aquí a mis espaldas se encuentra la plaza histórica y de este lado también se encuentra lo que es la parte del carnaval, donde se están preparando para el último día. Já tá pra lá de Marrakech, mexe, 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 mexe. Quem já tá pra lá de Marrakech, mexe, 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 mexe. Lá vem o trem, lá vem o trem. Y el carnaval, bueno, pues aquí en Brasil divide las opiniones. Hay quien piensa que el carnaval es cosa del diablo, cosa del demonio, que es zafadeza, que son cosas equivocadas, cosas erradas. Porque pues aquí me han comentado las personas de que pues puedes tener sexo en la calle, puedes besar a quien sea, siempre y cuando tengas el consentimiento de la persona, pero pues en su mayoría es así. Se puede realizar absolutamente todo. Brasil, a pesar de que tenga sus problemas, sus dificultades, siempre enfrenta todo con alegría. Y el carnaval, pues bueno, hace parte de esto. El carnaval hace parte de la alegría del país. He hablado con varias personas y me han comentado que pues el carnaval representa, además de su historia, su folclore, son tradiciones, pero pues que se han desviado del camino a como comenzaron inicialmente. En la parte de allá, esta es la parte del centro. Aquí el carnaval se divide en dos, la parte de la prefectura, en la parte del estado. En esta ocasión me encuentro en la plaza de aquí de San Luis, donde es la parte del centro, el carnaval que fue organizado por el gobierno estatal. También está el carnaval organizado por el gobierno municipal, pero pues hay que pagar y el gobierno estatal es completamente gratuito. Se dividió en dos lugares, en lo que es la playa de la Litoránea y aquí en el centro. Y bueno, referente a la historia del carnaval, el carnaval llegó a Brasil durante el periodo colonial y se manifestó a principios de medio del entrudo. A partir del siglo XX, una serie de ritmos y prácticas fue desarrollada. El carnaval fue traído a Brasil por los colonizadores portugueses entre los siglos XVI y XVII, manifestándose inicialmente por medio del entrudo, un juego popular. Con el pasar del tiempo, el carnaval fue adquiriendo otras formas de manifestar con el baile de máscaras. El surgimiento de las sociedades carnavalescas contribuyó para la popularización de fiestas entre las clases pobres. Digamos que inicialmente, después de la colonización, vino para ver a las clases pobres. A partir del siglo XX, la popularización de la fiesta contribuyó para el surgimiento del samba, un estilo musical muy influenciado por la cultura africana y del desfile de las escuelas de samba. El evento se acabó siendo oficializado con apoyo del gobierno de ese periodo. El carnaval asumió su posición de mayor fiesta popular de Brasil. El entrudo. El carnaval llegó a Brasil por medio de la práctica del entrudo, un juego muy popular en Portugal. Esa práctica se estableció en Brasil con el pasaje del siglo XVI al XVII y fue muy popular hasta el siglo XIX, desapareciendo del país a mediados del siglo XX por medio de la represión que se estableció por ese juego. Cuarto del siglo XIX, representando la realización del entrudo en Río de Janeiro. El entrudo podría ser realizado por diversas maneras como manifestaciones de burlas públicas. La forma más conocida era el juego de las mojadas, realizando algunos días antes de la cuaresma, y consistía en un juego de mojar o ensuciar a las personas que pasaban por la calle. Podría ser realizado públicamente, pero también podría ser realizado de manera privada. En el juego de las mojaderas o de las mojadas se producían recipientes que eran llenados de determinado líquido. Este líquido podría ser aromatizado, pero también podría ser apestoso. Y en ese caso el recipiente era llenado con agua sucia de harina o café, por ejemplo, hasta mismo de orina. En el ámbito público, el entrudo era usado como una herramienta de juegos, de burlas, pues las personas se volvían contra quien cruzaba por las calles de las villas o de las ciudades. Como era una práctica muy popular, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, ese juego era visto como una oportunidad de ingreso extra para algunas familias. Estas familias se dedicaban a la producción de recipientes que eran pues llenados con cualquier tipo de líquido para venderlos enseguida.
El juego era tan popular que hasta mismo la familia real brasileña fue adaptada al entrudo. Asimismo, siendo popular, el entrudo no les agradaba mucho a las grandes partes de las élites de Brasil, tanto que a lo largo de nuestra historia, diversos decretos contra el entrudo fueron bajados o fueron quitados. En el siglo XIX había una intensa campaña contra el entrudo como resultado del pasaje de la monarquía para la república, de la actuación más consistente del Estado en acciones de gentrificado, que son las expulsiones de las clases populares de los centros de las ciudades, y de la depresión de manifestaciones populares y práctica perdió las fuerzas al comienzo del siglo XX. La prensa fue una de las grandes responsables por el desarrollo de la campaña contra el entrudo en Brasil. En cuanto el entrudo era reprimido en las calles, la élite del imperio creaba los bailes de carnaval en clubes y teatros. La élite de Río de Janeiro crearía todavía las sociedades, cuya primera fue el Congreso de las Unidades Carnavalescas, para desfilar en las calles de la ciudad. Cordones, ranchos y marchinhas. Mismo durante los obstáculos, las camadas populares, las clases sociales populares no desistieron de sus prácticas carnavalescas, y en el final del siglo XIX, buscando adaptarse a las tentativas de disciplinamiento policial, fueron creados los cordones y ranchos. Los primeros incluían la utilización de estética de las procesiones religiosas con manifestaciones populares como la capoeira y los epereiras, tocadores de grandes bombos. Los ranchos eran cortejos practicados principalmente por las personas de origen rural, y las marchas o las marchitas de carnaval surgían también en el siglo XIX, destacándose la figura de Chiquinha Gonzaga, bien como su música, el abrealas. El samba solamente surgió por vuelta de la década de 1910 con la música de Donga y Mauro de Almeida, tornándose a lo largo del tiempo el legítimo representante musical del carnaval. Afoxés, frevo y corsos. El afoxé es un ritmo musical creado a partir de los elementos de la cultura africana y que hace parte del carnaval brasileño. Por vuelta del mismo periodo, el afrevo pasó a ser practicado en Recife y en Maracatu ganó las calles de Olinda. A lo largo del siglo XX el carnaval se popularizó todavía más en Brasil y se conoció una diversidad de formas de realización, tanto entre la clase dominante como entre las clases populares. Las escuelas de samba y el trío eléctrico. Entre las clases populares surgieron las escuelas de samba en la década de 1920. Se considera que la primera escuela de samba habría sido Deja de Hablar, fundada en 1928, que daría origen a la escuela Estácio de Sá. Otra escuela de samba pionera fue la Vai Como Pode, que actualmente es conocida como Portela. Las escuelas de samba eran desarrollo de los cordones y ranchos, y la primera disputa entre las escuelas ocurrió en Río de Janeiro en 1932. Las marchinas convivieron en notoriedad con el samba a partir de la década del 30. Una de las más famosas marchinas fue Os Cabelos da Mulata, de Lambertine Babo y Os Irmãos Valença. Esa década quedó muy conocida como eran de las marchinhas. Los desfiles de las escuelas de samba ganaron amplitud y fueron obligados a encuadrarse en las directrices del autoritarismo de la era Vargas. Los albarás de funcionamiento de las escuelas aparecieron en esa década. Albará significa permiso. En estos momentos me encuentro, después del carnaval, aquí en San Luis de Marañón, y puedo decir que esta es la otra cara del carnaval, donde podemos ver lo siguiente, donde podemos ver puestos, donde podemos ver a la gente de limpieza que está trabajando día y noche.